Hoy en Aprendo con Lingro aprenderemos sobre las culturas preincaicas. Cultura preinca. Son civilizaciones que se desarrollaron en el Perú antiguo. Fueron parte del proceso cultural del cual nació el Estado incaico. Se desarrollaron en diversas regiones del área costeña y andina del Perú. A continuación vamos a ver las culturas preincaicas. Cultura Caral. Es considerada la más antigua de América. Se estima que la civilización de Caral se desarrolló entre 2600 y 1500 años antes de Cristo. La ciudad sagrada de Caral fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Se desarrolló en el valle del río Supe, departamento de Lima. Su arte no contenía la cerámica, trabajando más bien textiles. Construyeron una ciudad piramidal. Vivían en la agricultura bajo el río Supe y desarrollaron importantes técnicas agrícolas. Sociedad teocrática. Cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, en la ciudad de Chavín de Huántar. Se desarrolló en 1200 a 200 años antes de Cristo. Fue una cultura politeísta, debido a que creían en varios dioses. Sus actividades económicas principales eran la agricultura, la ganadería y el trueque como sistema de comercio. Destacaron sus manifestaciones artísticas como la cerámica y la escultura. Utilizaban la madera y los huesos para la fabricación de armas. Eran expertos en el trabajo con metales preciosos como el oro y el cobre y la plata. Cultura Paracas se desarrolló en 700 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Paracas es una península desértica dentro de la provincia de Pisco en la región Ica. Sus mantas funerales fueron hechas de lana, de alpaca y de vicuña. Eran reconocidos por la calidad de sus productos textiles. Los colores eran policromados. Ellos usaron el oro. Ellos usaron figuras antropomórficas y zoomórficas para reflejar su arte. Su escritura fue expresada en tocapu. Los paracas adoraban al dios llamado Con. Cultura Vicus se desarrolló en 100 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo, entre los valles de la costa de Piura, en Perú. Esta civilización tuvo una pequeña expansión territorial y sus múltiples manifestaciones artísticas trascendieron a otras culturas. La pérdida de la información arqueológica de la cultura Vicus es irrecuperable, por lo que reconstrucción de su historia ha sido compleja. Rendían cultos al dios Ayapac. Cultura Mochica se desarrolló en 100 años después de Cristo a 700 años después de Cristo. Su centro principal fue la ciudad sagrada de Moche, Trujillo, La Libertad. Construyeron grandes pirámides escalonadas de adobe. Rendían cultos al dios Ayapac, el hacedor. Fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en 1901. Cultura Nazca
se desarrolló en 100 a 800 años después de Cristo, conocido por sus geoglifos, grandes líneas y figuras dibujadas en el desierto cerca de la actual ciudad de Nazca, como vemos en esta partecita de abajo. Se desarrolló a partir de la cultura Paracas, cerámica fácilmente reconocible por su riqueza de colores, formas variadas e iconografías de carácter religioso. Su economía basada en la agricultura altamente sofisticada en la pesca. Cultura Tiahuanaco se desarrolló en 1580 años antes de Cristo a 1187 años después de Cristo. Su centro principal fue la ciudad sagrada de Taipicala o Tiahuanaco, el sureste del lago Titicaca, Bolivia. Fue gobernada por una aristocracia sacerdotal y guerra. Cultivaban en chacras elevadas llamadas baru-baru o camellones. También se dedicaron a la ganadería de alpacas y llamas y el trueque. Fundaron colonias en diferentes pisos altitudinales para abastecerse del recurso de varios climas. Dios principal fue Viracocha, a dios del Huaraz, el mismo que fue representado en la famosa Portada del Sol, como vemos acá. Cultura Lima se desarrolló en 100 a 650 años después de Cristo. Se caracteriza acá por el uso de adobitos, que son adobes de pequeñas dimensiones modelados a mano. Los principales sitios arqueológicos Lima son Maranga, Pachacamac, Puyana, Cerro Culebras, Cajamarquilla y Catalina Huanca. Cultura Wari se desarrolló en 600 a 1200 años después de Cristo. Se originó en la región Ayacucho, en la sierra sur del Perú, y se extendió hasta Cajamarca por el norte y Cusco por el sur. Fue un estado militarista o teocrático. Todas sus ciudades estuvieron interconectadas por una impresionante red vial. Adoraron al dios Viracocha, que el Wari representaban como el dios Visco. Sus huacos son policromos con asa, puente y delfino a cabo. Cultura Chimú se desarrolló en 1100 a 1470 años después de Cristo. Chimú fue un reino que tuvo como capital a Chanchán, ubicada en Trujillo. Cultivaron en los valles norteños, ampliando los canales que heredaron de la cultura mochica. Usaron los caballitos de totora, pequeñas y ágiles embarcaciones que aún hoy en día se fabrican y utilizan en Trujillo. Construyeron hermosos templos, palacios y murallas en Chanchán. Cultura Chincha se desarrolló en 1100 a 1460 años después de Cristo. Su capital fue Tambo de Mora, en el valle del río Chincha, región Ica. Destacaron en xilografía, tallado
madera hacia hermosos remos y grandes ídolos. En su metalurgia sobresalen sus vasos retratos hechos con oro. Sus principales dioses, Chinchay, Kamak, dios creador, y Urpihuachay, diosa de los peces. Cultura Sicán se desarrolló en 700 y 1000 a 1375 años después de Cristo. Se desarrolló en la costa norte de los Andes centrales de Perú, en lo que actualmente en el departamento de Lambayeque. El centro de esta civilización fue la ciudad de Pomac. Crearon un sistema extenso de irrigación que cubría los valles de Lambayeque, Reque, La Leche y Saña. En la religión las figuras más importantes eran Sicán y Nailam. Este último era un ser mitológico Mirando que fundó Lambayeque. Cultura Huanca se desarrolló en 1000 a 1460 años después de Cristo. Su capital fue Siquillapucara, cerca de Jauja. Dominaron el valle del Mantaro. Fueron buenos agricultores y pastores. También hacían trueque. Veneraban como Pacarina al manantial de Ñauimpuquio y su dios nacional de Vallayo Carhuancho, quien tenía como santuario el templo de Huaribilca. Cultura Chachapoyas desarrolló en 900 a 1470 años después de Cristo. Su capital fue la ciudadela de Cuelap, Amazonas. Hicieron sarcófagos de barro para los muertos de la nobleza, como en Rebach, Amazonas, en la laguna de Momias, Amazonas. Tallaron sarcófagos antropomorfos, forma humana. Construyeron ciudades de piedra en las montañas como Cuelap, Amazonas, y Gran Pajatén, San Martín. Gracias y suscríbanse.